¿Qué tal? La frase de hoy pertenece a Santo Tomás de Aquino. Tiene como una crítica general a los filósofos de la antigüedad, anteriores a Sócrates. Dice en latín: non imaginationem trascendere valentes. Llega en castellano, en español: no pudieron, no supieron, no tuvieron la capacidad, valentes, no valentes, trascendere, de trascender la imaginación. Entonces, algunos aspectos de esta frase. En primer lugar, él está hablando de las consecuencias, las afirmaciones que él considera erróneas de estos filósofos, ¿no? Que pensaban, por ejemplo, que el principio de la realidad era un ser particular, ¿no? El agua, por ejemplo. Y la realidad son diversas formas que el agua va tomando, ¿no? O el aire, o el fuego, ¿no? O alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no podían apartarse, y estas conclusiones erróneas, tenían una raíz metodológica. ¿Y cuál es esa raíz metodológica? A saber, que no pudieron, no sabían cómo, quizá, no porque no querían, no sabían cómo trascender la imaginación. Y esta es una afirmación bastante difícil de entender, porque uno se podría preguntar qué sentido tiene trascender la imaginación cuando la imaginación es una facultad central del ser humano. ¿Qué sería de nosotros sin imaginación, ¿no? ¿Qué sería del arte, de la arquitectura, de la vida, ¿no? De la mecánica, de la agricultura, en fin, de todas las cosas, ¿no? Sin el uso de la imaginación. Entonces, ¿por qué el hombre debe trascender la imaginación? Bueno, la respuesta quizás sea porque la ciencia así lo pide. Pero el trascender no significa desechar, cuidado. Aquí está utilizando un verbo del todo particular, trascendere, que significa pasar a través de, trascender. A pasar a través de él, pero es como un ida y vuelta, un permanecer en, estar fuera y a su vez adentro de la imaginación, afuera y adentro. Es decir, no supone Santo Tomás que el filósofo debe desechar la imaginación, sino cuando es necesario trascenderla para después volver a ella, ¿no? La imaginación, bueno, ustedes saben lo que es, ¿no? Uno cierra los ojos y se imagina un cubo, por ejemplo, un cubo rojo. Esa capacidad de representarnos con los ojos cerrados una realidad tridimensional corporal es la imaginación, ¿no? Ahora, si ese cubo le sonríe y le guiña el ojo, entonces estamos en un problema, o mejor dicho, eso ya no es imaginación, es fantasía, ¿no? Pero aún la fantasía, ustedes se dan cuenta que es importantísima en la literatura y en la vida en general, y es fundamental en la edad de la niñez, ¿no? Está sostenida por una facultad anterior que es la imaginación. Bien, ahora sucede que la imaginación es siempre de lo particular y la ciencia es de lo universal. O sea, cuando, por ejemplo, un profesor de matemáticas hace una ecuación en un pizarrón y dice, por ejemplo, 2 más 2 por tanto, el 2 no es imaginable, es un concepto numérico. Es decir, yo no puedo imaginar el 2. Yo sé lo que es, y usted sabe lo que es el 2. Pero no podemos imaginarlo. El 2 abstracto, universal. Cuando imagino ya un 2 particular, 2 puntos negros, o 2 rayas rojas, o 2 goles de la selección, ¿no? Sí.
son particulares, pero no se hace ciencia de lo particular. Entonces la necesidad de la ciencia necesita la abstracción. Y la abstracción es trascender la imaginación. Esta es la como primera conclusión, ¿no? Pero bueno, la segunda conclusión que se me ocurre a mí es que esto de trascender la imaginación es importante para toda la vida, no solamente para la ciencia, sino que muchas veces sufrimos una desilusión en la vida porque imaginamos las cosas distintas de lo que son. O sea, es una afirmación que no solamente tiene un valor en el mundo metodológico, científico, esto de trascender la imaginación para hacer ciencia, para hacer filosofía, aún para hacer teología, sino, ¿por qué no?, para nuestra vida práctica, ¿no? Porque muchas veces uno llega a un lugar, ¿no? Gastó, no sé, $1000 para ir a ver un viñedo, qué sé yo, y como me dijo hace poco un amigo, la ruta del vino, ¿no? Entonces no sé cuánto gastó y fue a una bodega y le sirvieron un vino y él pensó que iba a tener una experiencia extraordinaria, ¿no? Y resulta que dice, ¿y esto qué? Yo me lo imaginaba de otra forma, ¿no? Es decir, los peligros de la imaginación. O sea, hay toda una corriente ascética dentro de la gran tradición cristiana que nos previene de los peligros de la imaginación, que Santa Teresa la llamaba, dice, la imaginación es la loca de la casa. O sea, la casa somos nosotros, ¿no? En fin, nuestras facultades, pero como en toda casa hay una loca, o en todo barrio, bueno, la loca de la casa es la imaginación. Entonces me parece a mí que tiene también, como aunque no está en la intención de Tomás, tiene también una aplicación práctica. Bien, creo que vale la pena esto, ¿no? Para su reflexión. Es un tema enorme, ¿no? Non valentes trascendere imaginationem. Que tengan un muy, pero muy buen día.